hay una sólida necesidad de que cada uno de nosotros comprenda el tema acerca de los dones, acerca de las señales, acerca de los prodigios que se relatan en el Nuevo Testamento y los entendamos como la Escritura nos enseña, con el fin que fueron hechos con respecto a los problemas que nos atañen en el siglo XXI. No estamos hablando únicamente de lo que profesan algunas iglesias carismáticas. No estamos hablando únicamente de lo que profesan las denominaciones pentecostales. No estamos hablando únicamente de aquella evidencia de desvío doctrinal con respecto al continuismo dentro de la iglesia carismática y pentecostal o la iglesia de la tercera ola. No estamos únicamente enfrentándonos a un 90% de iglesias que en el siglo XXI profesan tener estos dones, profesan tener un don de lenguas alejado al don que está en las Escrituras, profesan tener un don de sanidad alejado del don que está en las Escrituras, profesan tener un don de profecía alejado del que enseña las Escrituras. Esto no solamente se engloba o se recopila dentro del pensamiento carismático, pentecostal o de la tercera ola, sino tenemos un problema aún más profundo que es dentro de iglesias que profesan algún tipo de teología reformada. Para ser más específico, adoptan las doctrinas de la gracia, adoptan un punto de vista de soteriología reformado, la rama de la teología que estudia la salvación, pero siguen teniendo esta tendencia acerca de los dones carismáticos. La palabra don en el original griego koiné es carisma. De ahí viene el nombre. Carismáticos profesan acerca de los dones. Ahora, el problema es verdaderamente preocupante, porque si bien posteriormente enseñaremos con la historia en qué puntos un grupo profesó los dones y terminó en una situación bastante incongruente con lo que la Escritura enseña, vemos que hoy en el siglo XXI no solamente es visto como algo normal, sino que dentro de esas iglesias que profesan algún tipo de relevancia con respecto a lo que sucede en el Nuevo Testamento, estoy hablando específicamente de los dones, promueven una unidad y conformidad doctrinal, hablando del cesacionismo y hablando del continuismo. Es decir, el continuismo no solamente lo tenemos que ver en aquellas iglesias apóstatas, carismáticas, pentecostales, donde ciertamente hay personas, lobos rapaces, falsos maestros, falsos profetas, que predican un evangelio errado, sino entendemos que también ahí, en ese lugar, hay personas que creen verdaderamente eso gracias a las deficiencias de enseñanza. Es decir, de ese lado también tenemos cristianos auténticos. Hay personas que verdaderamente profesan la fe en nuestro Señor Jesucristo por gracia de Dios. Entonces no lo vemos únicamente desde la iglesia pentecostal, sino lo vemos también en iglesias o en movimientos que aseguran tener la doctrina reformada como un estandarte de la sola Escritura, pero profesan algún tipo de continuismo. El que sea, sigue siendo continuismo.
porque actualmente hay personas que le llaman, algunos promotores de algunos puntos doctrinales reformados, le llaman un continuismo moderado. Sigue siendo continuismo. El disfraz es tentador para algunas personas, pero sigue siendo continuismo. Ahora bien, la confusión es tal que para personas que aseguran haber adoptado la doctrina reformada, ya no se les hace incongruente que algún pastor, predicador, profese ser reformado y adopte la doctrina continuista. Es verdaderamente incongruente con lo que la doctrina reformada enseña, empezando por nuestras confesiones. Desde el inicio, la confesión de Westminster y la confesión de Londres de 1677-1689, aseguran que los dones, aquellas formas, aquellas maneras con las cuales Dios obró y Dios reveló a su pueblo su bendita voluntad, han cesado. Si el problema ha llegado desde lo más profundo, es decir, de las doctrinas de las sectas apóstatas más influyentes, hasta algún tipo de doctrina, algún tipo de predicador, algún tipo de ministerio que profese la doctrina reformada y abrace el continuismo, estamos hablando de un problema grave. De hecho, el problema es más grave actualmente que si confrontamos el arminianismo y el calvinismo, hablando de la doctrina de la salvación. Porque incluso iglesias carismáticas, y lo digo abiertamente, iglesias carismáticas han abrazado las doctrinas de la gracia. Es decir, iglesias que profesaban el arminianismo han abrazado las doctrinas de la gracia, pero eso no los convierte en reformados, porque siguen teniendo en su servicio cultos, música pagana. Es decir, no han abrazado el principio regulador del culto cristiano, y fue lo primero que la iglesia reformada reformó, valga la redundancia. Se alegaron de aquel espectáculo católico romano. Lo primero que la iglesia hizo, reformar, volver a la forma original con la cual se le debe adorar a Dios, pero basados en las Escrituras, ¿no? Otra cosa que la iglesia siempre hizo dentro del ámbito reformado fue dejar en claro que los dones habían cesado. Y eso ya lo hemos hablado bastantes veces con respecto a lo que sucedía con los grupos anabatistas, que en cierta forma diferenciaban, divergían en algunos puntos doctrinales. No tenían una fórmula concreta que pesara doctrinalmente hablando, pero sí tenían en común que todos ellos profesaban que los dones que el Nuevo Testamento relata, ellos decían poseerlos y ocuparlos para la edificación de la iglesia, ¿sí? Ahora, ahí hay un punto clave a estudiar. Si eran para la edificación de la iglesia, entonces, ¿dónde queda la Sagrada Escritura? Más adelante lo veremos. Ahora teníamos otro grupo que era el grupo libertino, pero bueno, claro está que ese grupo fue incluso considerado como no creyentes, ¿verdad? Pero también decían abrazar los dones. Sin embargo, la iglesia pone una barrera doctrinal importante basándonos en la sola Escritura y decir, esto no es lo que cree la iglesia, esto no enseña la Biblia. Cuando decimos esto no es lo que cree la iglesia, estamos diciendo esto no enseñan las Sagradas Escrituras, porque no hay otra autoridad máxima que las Sagradas Escrituras. Es decir, nosotros no creemos que lo que algún obispo pueda decir está encima de lo que las Santas Escrituras enseñan, sino
Cualquier persona que profese la fe en Jesucristo, sea cual sea la denominación, tiene que tener como regla única de fe y práctica lo que las Sagradas Escrituras enseñan. Es decir, el fin de esta introducción es que ustedes puedan entender lo abismal y preocupante del problema. Es decir, lo grave que puede ser tomar a la ligera que algunas iglesias profesen tener los dones el día de hoy. No solo de las iglesias carismáticas, ya lo dije, estamos hablando también de iglesias que abracen en algún punto algo de la doctrina reformada. Tampoco es una doctrina que se aclara únicamente con un texto. Si fuese así, no tuviésemos tantos problemas. No es una doctrina que podemos acallar con un solo texto. Se necesita una exégesis completa del Nuevo Testamento. Y si esto añadimos que las personas que profesan el carismatismo nunca tienen una predicación expositiva, si esto añadimos que las personas que profesan el pentecostalismo nunca han estado expuestos a un estudio sistemático y expositivo del Nuevo Testamento, a un estudio constante, consistente. Y si esto añadimos que hoy en día las personas que están en una iglesia neocalvinista, es decir, una iglesia carismática que ha abrazado las doctrinas de la gracia, porque los neocalvinistas no son reformados que abrazaron el continuismo, los neocalvinistas en su hecho sólido doctrinal, sean del ministerio que sean, llámese bautista o presbiteriano, si es una iglesia que tiene el continuismo como base, sigue siendo una iglesia carismática, don, carisma. Es un problema grave. Y ese grupo de personas que asiste a esa iglesia, por lo regular se le presentan opciones teológicas. Es decir, está el infralapsarianismo y está el supralapsarianismo. ¿Cuál te parece congruente? Está el cesacionismo y está el continuismo. ¿Cuál te parece congruente? Está el principio regulatorio y está el principio normativo. ¿Cuál te parece congruente? Está la soteriología arminiana y está la soteriología calvinista y está la soteriología molinista. ¿Cuál te parece congruente? Está la escatología premilenialista, dispensacionalista, pretribulacional. Está la escatología premilenialista histórica, la escatología posmilenialista y la escatología amilenialista. ¿Cuál te parece congruente? Entonces las personas empiezan a hacer su doctrina en base a esto me parece bíblico, esto no me parece bíblico. Pero de raíz no hay un trabajo exegético del problema. Se te presentan soluciones y tú puedes disponer de esas soluciones, pero no hay un trabajo de exégesis de raíz. No se va o no se trabaja paso por paso. Vivimos en el siglo XXI, donde las personas, si tienen hambre, compran una sopa instantánea, la meten al horno de microondas y en un minuto ya tienen una sopa. Así es su teología de las personas en el siglo XXI. Van a internet, se meten a una página, ven esta postura y dicen, esta es la que me gustó. La bajan, la descargan, la guardan, van a otra página, la bajan, la guardan y están adoptando lo que las personas consideran bíblicas. Si asisten a una página que se diga ser reformada
y abrace el continuismo y abrace el dispensacionalismo y abrace otro tipo de herejía totalmente incongruente con la teología reformada. Cuando digo que el dispensacionalismo es una herejía incongruente, lo es. No hay persona dispensacionalista que haya estudiado consistentemente las Escrituras y permanezca en el dispensacionalismo. Adoptan lo que les parece, lo que consideran que es sano, que es bíblico. Entonces, cuando tú te presentas a una iglesia que profese la teología reformada y eres alguien que se está iniciando en el estudio teológico, en el estudio doctrinal, empiezas a tener hambre por la Escritura y asistes a esa página donde promueve la teología reformada, tú en ese momento vas a creer como una persona que está iniciando en sus estudios que el continuismo es algo que la iglesia reformada siempre ha aceptado. Pero no es así. Aquí, en México, en el Distrito Federal, para ser más exactos, no sé, aquí en el norte del país, pero allá le decimos charlatanes a las personas que dicen ser algo y no lo son. Desde un empresario, alguien de ventas, una persona que se hace pasar por licenciado y no tiene título, una persona que se hace pasar por médico, no tiene título. Decimos, es un charlatán. Esta palabra quizás suena fuerte, lo es, pero así hay algunas personas. Profesan la teología reformada, pero únicamente abrazan algunas cosas. Ya hice referencia a ello, las doctrinas de la gracia, pero adoptan todo lo que la iglesia carismática enseña, el principio normativo, el principio liberal, ¿sí? No abrazan la teología del pacto, tienen una teología dispensacionalista, tienen una escatología dispensacionalista. Bueno, estamos frente a un charlatán, porque nos está vendiendo una máscara de iglesia reformada, nos está exponiendo, él se está exponiendo a todas las personas que entren a su página, que vayan a su iglesia, como alguien netamente reformado en toda la extensión de la palabra. Pero sin embargo, en práctica y en evidencia teológica, él solamente abrazó algunos puntos. Entonces, el problema, ya viéndolo desde este punto de vista, no es tan simple. Diríamos, conozco el punto. El continuismo dice que los dones carismáticos, es decir, los dones del Nuevo Testamento, los prodigios, los milagros, son para el siglo XXI. Y el cesacionista dice, no, Dios obra providencialmente, pero esos dones eran para la iglesia. Y lo tenemos en cuenta. Cuando estoy diciendo eran para la iglesia, me estoy refiriendo a la iglesia neotestamentaria. Y lo tenemos en cuenta, pero consideremos que para poder exponerlo con claridad, sí se requiere una exégesis del Nuevo Testamento, es decir, no es algo que mágicamente vamos a poder promover con un versículo. Así que, considerando esto, vamos a pasar un poco de tiempo hablando sobre el tema del continuismo, abarcándolo todo el Nuevo Testamento, porque hacer una exposición o una predicación expositiva del Nuevo Testamento sí nos tomaría bastantes años,
predicar desde el Evangelio según Mateo hasta el libro de Apocalipsis, texto por texto. Yo creo que nos llevaría mucho tiempo. Entonces yo creo que es un problema que tenemos que atacar, abordar desde su raíz lo más pronto posible. Por eso es que vamos a estar trabajando de esta forma. ¿Está bien? El fin de hacerles esto es alertarlos y iniciar en ustedes el deseo y el énfasis de considerar verdaderamente y con seriedad esto que estamos hablando ahorita. Porque es algo que no solamente lo vamos a tener dentro de 5 años, es algo con lo que las iglesias que quieren permanecer fiel a nuestro Señor Jesucristo van a pelear dentro de 20, 30 años. Y bueno, tener la posibilidad de ayudar a alguien que profesa esto, de poderle tender la mano teológicamente hablando y decirle, mira, esto enseña la Escritura, la historia lo ha verificado, los grandes pensadores, pero sobre todo la misma Biblia expone el fin con el cual eran aquellos dones, aquellos milagros, aquellos prodigios. Ahora, iniciando, yo estoy completamente consciente que la semana pasada abordamos de una forma a modo de introducción lo que tanto Antiguo como Nuevo Testamento enseña acerca de el fin de aquellos prodigios. Es decir, únicamente tenemos 3 eras en toda la Escritura donde se enseñan los prodigios, donde hay evidencia que Dios usa a un hombre específico para hacer milagros específicos. Dios obró y sigue obrando y siempre obrará de una forma providencial, pero las evidencias en la Escritura solamente nos muestran 3 eras: la era de Moisés y Josué, la era del profeta Elías y Eliseo, y la era de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Sí, únicamente nos muestran esas 3 eras. Y nosotros la sesión pasada vimos con las Escrituras que el fin revelado por Dios en las Escrituras de esos milagros, de esos prodigios, era que esas personas llevaban un mensaje, y ese mensaje tenía que tener el sello de veracidad, que era Dios mismo quien enviaba a esa persona con ese mensaje. Pasó con Moisés. Moisés lleva al pueblo de Israel un mensaje de parte de Dios con respecto a lo que acontecía en Egipto, donde el pueblo de Israel estaba sumergido en opresión. Y Dios providencialmente elige a Moisés como un tipo, hablando tipológicamente, lo elige para llevar un mensaje, y ese mensaje tenía que tener el sello de veracidad. Y ese sello de veracidad eran ¿qué? Los milagros y los prodigios. Vemos que el relato, incluso los hechiceros de Faraón quieren repetir algunos. Lo vimos también con el ministerio del profeta Elías. Y leímos Reyes capítulo 18. El mensaje tenía que tener el sello de veracidad, un prodigio, un milagro, algo sobrenatural, donde las personas tenían que entender que era Dios mismo quien estaba hablando por la boca del profeta. Pasa con nuestro Señor Jesucristo, y yo les hice énfasis en leer el Evangelio según San Juan en el capítulo 3. Y Nicodemo le dice: Rabí, sabemos
que has venido de Dios. Porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Ellos sabían perfectamente que únicamente un hombre de Dios, una persona donde Dios había puesto su mano, podía hacer esas señales y esos prodigios, porque Dios estaba con él. Pasó con los apóstoles. Ahora bien, entendemos que si el sello de veracidad es un milagro, el fin de ese milagro se centra en que el mensaje tiene que ser recibido como palabra de Dios. Estamos todos conscientes de eso. Pero también tenemos que entender que el sello de veracidad, es decir, el prodigio como sello de veracidad dentro del mensaje, en ese mensaje va implícito la persona de Jesucristo. Lo era con Moisés, lo era con el profeta Elías, nuestro mismo Señor Jesucristo. Él dice que quien da testimonio de Él es el Padre, y el Padre le da la capacidad para hacer esas señales y esos prodigios. ¿Cuál era el mensaje de los apóstoles? El mensaje de los apóstoles era Jesucristo mismo. Entonces, si el sello de veracidad es el mismo Señor Jesucristo, el sello de veracidad como un prodigio es para autentificar el mensaje, y el mensaje es Jesucristo, o se engloba o se dirige a la persona de Jesucristo, como lo es en el caso del Antiguo Testamento, que se dirige a la persona de Jesucristo, apunta hacia el Mesías, apunta como un tipo a lo que el Mesías iba a hacer. Si estamos hablando de eso, entonces tenemos que entender que quien haga un milagro o un prodigio es porque Dios está con él, dando o verificando o dando como auténtico ese mensaje, pero ese mensaje se centra en la persona de Jesucristo, es decir, que Jesucristo era el Mesías prometido. Entonces, si una persona actualmente dice hacer un milagro, dice hacer un prodigio, y aparentemente parece centrarlo en la persona de Jesucristo, entonces, ¿de qué nos sirven las Escrituras? ¿Para qué están las Escrituras? Si ya fue verificado que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías. Y para eso usó a los apóstoles. Y ustedes van a tener que considerar ¿por qué posteriormente el apóstol Pablo ya no hacía milagros? ¿Por qué donde la iglesia ya lo había aceptado a él como apóstol de Jesucristo, ya no tiene él ninguna necesidad de hacer un milagro? Ustedes tienen que considerar todas estas inconsistencias del continuismo. Ahora, quiero ir y hablar sobre estas incongruencias para despertar el ánimo de estudiar profundamente lo que la Escritura enseña acerca de los dones. No sé si alguna vez ustedes han ido a un manantial. Es un lugar donde brota agua, y en ese lugar en ocasiones los manantiales son muy pequeños y el agua parece estar muy limpia, verdaderamente limpia, y es fresca y es deliciosa. Pero si tú remueves el agua, la arena que está en lo más profundo, de alguna forma la va a ensuciar. Pero al salir más agua del manantial, otra vez va a estar limpia. Lo que queremos hacer en esta exposición, y el fin de usar esta pequeña analogía, es que yo quiero alborotar el agua
Quiero que aquellos pasajes que algunos no consideraban para el hecho de refutar el continuismo, los consideren. Quiero que los pasajes que los continuistas abrazaban sean puestos en consideración, a fin de que posteriormente, con las siguientes exposiciones, limpiemos completamente los problemas acerca del continuismo y dejemos en claro lo que la Biblia enseña con respecto a los dones del Nuevo Testamento. ¿Está bien?